Buenos días. Cuando el profeta Daniel fue librado de los leones, el rey de Babilonia, Darío, declaró en aquel entonces sobre Dios: Él salva y libra y hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Y ese Dios de aquel entonces es el mismo Dios de hoy. Celebremos juntos su grandeza. Vamos a alabarle en esta mañana con todo lo que somos, mientras cantamos. Que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.
ti sea la honra en esta mañana. Disfrutamos estar en tu presencia, Dios.
entrelazado a tu corazón, Señor, y no podemos escapar de ti. Si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor. ¿Sabes? Momentos como estos, de tanta dificultad, de tanta incertidumbre, nos recuerdan cuál es la necesidad, qué tan grande es nuestra necesidad de Dios, cuánto lo necesitamos, cuánto necesitamos en nuestra pequeñez depender de Él, venir a Él. Porque cuando dejamos que su amor nos envuelva, es imposible no depender de Él. Cuando dejamos que Él nos llene de su presencia, es imposible no querer volver a ella cada vez que pasamos por dificultad y querer decirle que queremos depender más y más. Hoy Dios está buscando esos corazones que vienen y quieren más y más de Él en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del temor, en medio del no sé qué va a ocurrir, el no entiendo. Dios está buscando esos corazones que deciden que no quieren escapar, que quieren quedarse aquí pegados junto a Él, junto al Rey. Y no podemos escapar de ti si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor, y no podemos escapar de ti si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor. Así es, Dios. Hoy confiamos en ti. Hoy dependemos de ti, Señor. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Mi historia en ti segura está. Sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor. Confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aún en la oscuridad,
Tú sabes el porqué en todos los detalles. Eres fiel, aun en la oscuridad. Tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío. Yo confío. Nunca me fallarás. Yo confío. Cristo, en ti confío. Yo confío. Nunca me fallarás. Yo confío. Cristo, en ti. En ti. Cristo, en ti. En ti. Cristo, en ti. Cristo, en ti confío. Yo confío. Nunca me fallarás. Yo confío. Cristo, en ti confío. Yo confío. Nunca me fallarás. Yo confío. Lo único que sé, tú sabes el porqué en todos los detalles. Eres fiel, aun en la oscuridad. Tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué en todos los detalles. Eres fiel, aun en la oscuridad. Tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Aquí queremos estar, Señor. Confiamos en ti en medio de la prueba, Señor. Hoy queremos depositar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestros corazones, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros sueños, Señor, en ti. No importa desde dónde estemos viendo hoy esa transmisión, en qué lugar del mundo, hoy queremos decir, queremos unirnos como iglesia para declarar y decir que confiamos en ti, que no vamos a escuchar al diablo, que no vamos a dejar que el temor inunde nuestras vidas, que creamos esas voces y terminemos dudando de ti, de tu plan perfecto, de tu voluntad, Señor. Hoy queremos decir que confiamos en ti, Señor. Tú nunca nos vas a fallar, tú nunca nos vas a fallar, tú nunca nos vas a dejar, no nos vas a abandonar. Y tu plan es perfecto para nuestras vidas. Confiamos en ti porque tú sigues teniendo el control, Señor. Unimos nuestra fe, depositamos todo lo que hay en nuestro ser en ti, Señor. Confiamos en ti, te miramos hoy a ti, Señor. Te miramos hoy a ti. No miramos las circunstancias, no miramos al futuro, te miramos a ti, Señor, solo a ti. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti, en ti. Oh, Cristo, en ti.
Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo. Sí, Señor. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón,
presencia está en este lugar, en esta mañana. Estás levantando la fe de muchos. El corazón que estaba desanimado y está recibiendo aliento. Personas que estaban enfermas están recibiendo tu toque, tu sanidad. Por tu presencia inundando nuestros hogares, a través de ella tú estás haciendo milagros, Dios. Estás levantando familias, estás restaurando relaciones rotas en este instante. Oh sí, Señor, el corazón de aquel que se había alejado está volviendo hoy a ti, Señor, por el poder de tu presencia. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar y en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en
sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Así es, Dios. Gracias por lo que has hecho en esta mañana. Tú siempre estás obrando, Dios. Y sabemos que en este instante estás visitando nuestros hogares con tu presencia, Señor. Gracias porque siempre eres fiel. Gracias porque siempre permaneces. Siempre estás con nosotros, Señor, y no hay nada imposible para ti. Lo vuelves a hacer una y otra vez, Señor, y nos sigues demostrando tu fidelidad una y otra vez. Lo has hecho tantas veces y lo seguirás haciendo, Dios. Por eso no tememos hoy, sino que hoy levantamos nuestra fe, levantamos el corazón. Y has sido fiel, sabemos que lo volverás a hacer. No tenemos miedo, Señor, nos aferramos a ti. Sabemos que tú tienes lo mejor para nuestras vidas, aunque a veces no concuerda con lo que nosotros habíamos planeado, pero siempre lo que tú tienes es mejor que incluso lo que nosotros hayamos planeado, Dios. Y sigues siendo fiel, Dios. Gracias. Te adoramos, Señor. Sigue allí un momento más. No tengas prisa por salir. Sigue allí. Adórale. Dale gracias en este tiempo. No te quedes en la queja. Convierte tu queja en gratitud. Convierte tu queja en gozo. Convierte tu queja en fe. Dale las gracias allí donde estás, porque Él ha sido fiel hasta ahora y te ha sostenido y lo volverá a hacer. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te bendecimos. Gracias porque vas a volverlo a hacer. Sí, Señor. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Resiliencia, una palabra de moda. Y es que en estos días estamos escuchando algunas palabras de manera reiterativa y quizás has escuchado esta palabra resiliencia, también habrás escuchado la palabra resistencia. Son palabras que están muy de moda en este tiempo, pero no son palabras nuevas. De hecho, la palabra resiliencia como tal es una palabra que se ha usado en el campo de la física y es la capacidad que tienen los materiales de volver a su estado original después de haber sido sometidos a presión. Pero es hasta 1970 que dos colegas psiquiatras empiezan a usar esta palabra en el campo de la psicología y entonces la definen como la capacidad que tienen todos los seres humanos de afrontar
la adversidad o periodos de dolor emocional saliendo fortalecidos, es decir, sobreponiéndose, saliendo mejor de lo que entraron en esa experiencia de dolor. Y de hecho, ser resiliente no es ser extraordinario. Ellos sostienen que la resiliencia es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, pero que tenemos que desarrollarla. Ahora, yo recuerdo que escuché esta palabra por primera vez a finales del 2014. La escuché en el telediario, estaban haciendo una entrevista a una actriz española que había sufrido un ictus. Y ella decía que esa experiencia ella la había transformado, ella la había cambiado y la había hecho ser una mejor persona. Y de hecho empezaron a entrevistar durante esa nota periodística a varias personas que habían pasado por experiencias muy traumáticas o muy dolorosas y todas hablaban de esta misma manera diciendo que esa experiencia les había transformado y les había hecho mejores personas. Y yo recuerdo que entonces yo sentí que Dios me hablaba a través de esa nota periodística porque dije, es lo que yo he vivido. Nosotros como familia vivimos una experiencia muy difícil en octubre de ese mismo año, el 2014. Yo estuve a punto de morir. Recuerdo que estuve en urgencias y tuve una inflamación de la membrana que recubre el corazón, también tuve una inflamación de las membranas que recubren los pulmones y al tiempo tuve un tromboembolismo pulmonar en cada pulmón, así que estaba en un cuadro crítico. De hecho, cuando a mí me ingresan en urgencias, a mi esposo le dicen que se prepare porque seguramente yo moriré en esa noche. Así que fue muy, muy complicada esta experiencia. Yo estuve casi 2 semanas en la UCI y 2 semanas después de recuperación en planta. Así que cuando yo escucho esta nota periodística a mí me sacude y yo siento que eso es lo que me ha ocurrido a mí, porque en medio de esa experiencia tan dura que vivimos como familia, yo sentía que eso me había cambiado, que me había transformado, que yo tenía otra perspectiva de la vida. Y entonces Dios me dio esta palabra, este mensaje en ese entonces, y lo he compartido en algunas oportunidades y he sentido esta dirección de parte de Dios de compartirlo en esta mañana con todos ustedes. Voy a compartir algunos tesoros, algunas claves que tú necesitas en esta mañana escuchar para que realmente la experiencia que estamos viviendo hoy, esta experiencia de cuarentena, que puede ser muy difícil para muchas personas, realmente sea una experiencia que nos transforme y nos permita salir siendo mejores personas en todos los sentidos. Y el primer punto en esta mañana que yo quiero compartir contigo es: todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda a bien. Y como cristianos sabemos que vivimos muchas cosas difíciles, sabemos que la vida es complicada, sabemos lo que dice la palabra, que en el mundo, nos dijo el Señor Jesús, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. Así que sabemos que constantemente estamos sometidos a presión de pruebas, de aflicciones, de tentaciones, de dificultades, etcétera. Pero sabemos que en medio de todas las cosas que vivimos hay propósitos. Dios tiene propósitos, Dios no es un Dios arbitrario. Y además de que tiene propósitos, también contamos con su maravillosa ayuda. No estamos solos en los procesos difíciles de las cosas que vivamos. Tenemos su ayuda en todas las cosas. Quiero recalcar esta idea. Y hay una palabra interesante dentro de estas herramientas espirituales que Dios nos da para poder enfrentar la adversidad o las pruebas o las dificultades, y es la resistencia. La Biblia usa varios matices, de hecho hay varias palabras griegas relacionadas con la resistencia, pero hay una en concreto que es muy importante y justamente significa la capacidad de soportar la presión sin romperse. Y como cristianos necesitamos desarrollar esta capacidad en nuestras vidas de poder soportar la presión. De hecho, la Biblia nos enseña que resistamos al diablo, que resistamos la tentación, que resistamos la prueba, porque vamos a enfrentar estas cosas, pero necesitamos, insisto, desarrollar esta cualidad de poder resistir esa presión de estas circunstancias o de estos agentes. Pero si vamos a esta idea de la palabra resiliencia como tal, no la encontramos en la Biblia, ¿okay? Pero sí encontramos un pasaje que expresa la esencia de lo que es la resiliencia. Y es un pasaje muy conocido que estoy segura que tú lo habrás estudiado y que lo sabes de memoria, y es Romanos 8:28, que dice que a los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan para bien. Y hay algo que es importantísimo en este pasaje que dice, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y aquí hay varias ideas muy, muy interesantes, pero fíjate que dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos al Señor. A los hombres, mujeres, niños, jóvenes, etcétera, que amamos a Dios con todo nuestro corazón y que caminamos en los propósitos de Dios. Y en esta combinación preciosa, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas buenas, pero también todas las cosas que no son tan buenas, todas las cosas complicadas, todas las dificultades en nuestra vida. Dios tiene esta capacidad maravillosa de hacer que todas las cosas en nuestra vida, por muy difíciles que sean, nos ayuden a bien. Pero yo pienso que comparando la idea de la resistencia y la resiliencia, que son cualidades que debemos desarrollar, herramientas espirituales para desarrollar en nuestra vida espiritual, la resistencia, necesitamos desarrollar no solamente la capacidad de no rompernos en medio de la presión, sino que necesitamos desarrollar la capacidad de salir mejores de la situación, en medio de la situación que estamos viviendo. Por eso yo creo que la resistencia es no perder, es no retroceder, pero la resiliencia es avanzar, es ganar, es salir siendo mejores. Y esto solamente es posible en total dependencia de Dios y confiando que en medio de sus propósitos nosotros seremos transformados y seremos una mejor versión de nosotros mismos. El segundo punto en esta mañana es la adversidad es una oportunidad. La adversidad es una oportunidad. Y sería interesante definir lo que es la adversidad, porque la adversidad es una situación contraria, difícil de sobrellevar. El infortunio o una situación que se caracteriza y está dominada por la desgracia en la que se encuentra una persona. Y tenemos esta idea de que la adversidad es algo muy, muy, muy difícil. Es una atmósfera de dolor que nos envuelve, que lo impregna todo. No estamos hablando aquí de situaciones difíciles o complejas que a veces vivimos en la vida. Quizá no te fue bien en un examen, si tú eres estudiante, quizás saliste y el coche no te encendió y se te ha dañado. Y así a veces se te olvidó pagar la luz y te estás duchando con agua fría en invierno. O sea, son cosas que pueden ser molestas, pero no son adversidades, porque la adversidad nos habla de escenarios de dolor profundo. Y en este caso, necesitamos entender que la adversidad es una oportunidad. Ahora puede sonar como una incoherencia, pero sí, es una oportunidad. Y es una oportunidad en la medida que nosotros entendamos que lo es. Porque cuando tú entiendes algo como una oportunidad, tú lo valoras, tú lo aprecias. Generalmente cuando vemos espacios de adversidad o de dificultad, la tendencia natural es que los rechacemos. No queremos entrar en esos escenarios, ¿vale? Instintivamente, si Dios nos advierte que vamos a entrar en un tiempo de dolor, nuestra reacción es, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Sin embargo, necesitamos aprender a entender el gran valor de la adversidad, la oportunidad de transformación y de vida que hay en medio de la adversidad. De hecho, la adversidad es una oportunidad que Dios usa para trabajar en nuestra vida. Quizá no estamos entendiendo muy bien lo que está ocurriendo, como le pasó a Job en medio de todo lo que vivió. Sin embargo, después se entendió. La adversidad también nos cambia y nos transforma si lo aprovechamos, si aprovechamos esta oportunidad. Podemos empatizar más con el dolor de las personas. Yo recuerdo que a mí lo que viví me cambió. Yo recuerdo que cada vez, incluso en mi oración, cada vez que oraba por una persona enferma, oraba de otra manera. Logré sentir, empatizar con el dolor de otras personas. Puedes conocer a Dios de una forma más profunda, puedes conocer la fidelidad, la ayuda, el cuidado de Dios, no solamente sobre tu vida, sino sobre tu familia. En fin, hay lecciones, tesoros valiosos en medio de la adversidad, si entendemos que es una oportunidad para acercarnos más a Dios y conocerle. El Salmo 84, versículos 5 al 6, la primera parte dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón
están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y esta es versión Dios habla hoy. Pero luego la traducción del lenguaje actual dice, cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Y este pasaje nos habla de dos cosas. Y la primera es que nosotros tenemos la capacidad de cambiar y transformar ese valle de dolor, ese valle de lágrimas, en una fuente, en un manantial. Y es muy interesante aquí que nos dice, que nos da unas características de quienes pueden hacer eso. Y nos hablan del hombre y la mujer que tiene en Dios sus fuerzas, que tiene en su corazón sus caminos. Y es muy importante entender esta idea de que el valle de lágrimas no va a desaparecer. El valle del dolor no va a desaparecer. Pero estos hombres y mujeres que aman a Dios profundamente y confían en Dios, tienen esta capacidad de poder transformar ese lugar de muerte, de aflicción, de tristeza, lo pueden cambiar en un lugar de vida, un lugar de fruto abundante, un lugar de gozo, un lugar de avance. Eso es maravilloso. Y yo pensaba en esta idea, que yo creo que fue lo que al final entendió José, el hijo de Jacob, el que fue segundo de Faraón en Egipto, cuando en Génesis 41, versículos 51 al 52 nos habla de sus dos hijos. Y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Había habido un punto de sanidad en su corazón donde él podía olvidar todo lo que había dejado atrás, en un sentido, o sea, sanar lo que había dejado atrás. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Este nombre es extraordinario, porque es lo que entiende finalmente José, cuando dice, no solamente es cuestión de olvidar, de dejar mi pasado atrás, es cuestión de entender que allí, en el lugar donde Dios me puso, por muy difícil que haya sido, yo he fructificado, yo he prosperado, yo he sido transformado. Hay la vida de Dios en mi interior. Y también es indispensable, por supuesto, que estos hombres y mujeres tengan en el Señor su fuerza. A veces cuando vivimos estos tiempos tan complicados, creo que tratamos de hacernos los fuertes, ¿no? Como si pensáramos que Dios espera de nosotros que salgamos de la prueba en nuestras fuerzas. Y es todo lo contrario. El Señor no quiere nunca que tú pases por un escenario de prueba y de dificultad, de adversidad, solo, que tú estés allí solo, en independencia, demostrando. No tienes que demostrarle nada a nadie. Necesitamos atravesar estos espacios en las fuerzas de Dios. Y yo creo que es como las dos caras de una moneda. Por una parte, yo necesito reconocer que soy frágil y que soy débil en medio de esas circunstancias adversas, porque esa fragilidad y esa debilidad me llevan a reconocer que soy vulnerable y que necesito a Dios. Pero no solamente reconozco mi vulnerabilidad, sino que sé a dónde la llevo. La llevo allí a los pies de la cruz, y en los pies de la cruz entonces yo recibo mi fuerza. Solamente cuando reconozco que no puedo en mis fuerzas es cuando puedo levantarme y decir sí puedo en las fuerzas del Señor. Y yo creo que eso era lo que entendía el salmista cuando él declara sus circunstancias a veces difíciles, habla de sus enemigos, habla de los amigos que le han traicionado, y sin embargo termina los salmos en un cántico de esperanza, en un cántico de victoria, declarando la grandeza de Dios, porque de eso se trata. Justamente de que no me quedo en el lamento, sino que voy a la victoria, a lo que sé que encuentro en el Señor. Y en este proceso tan difícil que vivimos como familia, yo recuerdo que una semana antes de que yo enfermara, yo tuve una visión. Era tarde en la noche, el Señor me llamó a ir a orar a nuestro salón, y entonces yo tuve una visión. Y en esa visión yo vi una niña pequeña, como de unos 2, 3 años, y vi que estaba agarrada de la mano de una gran figura resplandeciente, enorme, y alrededor todo era oscuro, iban caminando en medio de toda esa oscuridad. En ese momento yo recuerdo que yo no entendí
Yo sabía que era una visión, que Dios me estaba mostrando algo, pero no entendía lo que el Señor quería decirme. Pero yo recuerdo que allí en el hospital, en la UCI, en medio de las cosas tan difíciles que estaba viviendo, yo recordé la visión y recordé que el Señor me dijo, esa visión, me explicó la visión y me dijo, esa niña pequeña eras tú y esa figura grande soy yo. Y yo te llevo de la mano y yo camino contigo en medio de lo que estás viviendo hoy. Y yo recuerdo que yo lloraba mucho en ese tiempo, no por el dolor, yo lloraba porque mi corazón estaba tan tierno y tan sensible a la voz de Dios. Y cuando Dios me dijo eso, yo lloré de gratitud porque entendí lo que muchas veces sabemos, pero fue tan real para mí en ese momento, y era que el Señor estaba conmigo, que yo era esa niña pequeña, frágil, pero Él estaba conmigo, sosteniéndome de la mano en medio de toda esa oscuridad. Así que necesitamos en ese tiempo de adversidad entender que hay no diría que miles de oportunidades, cosas maravillosas que Dios nos quiere enseñar y que necesitamos aprovecharlas, no rechazarlas, aprovecharlas, incluso amarlas. Tercer punto, pon tu fundamento en la verdad. Y es fundamental conocer la verdad de Dios. Amados, es fundamental conocer la verdad de Dios, porque si conocemos la verdad de Dios, conoceremos también el carácter de Dios y conoceremos lo que podemos esperar en medio de la situación que estamos viviendo. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 es un pasaje muy conocido y que aquí en la iglesia todos los que están en el Club de la Lámpara lo saben de memoria. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la palabra, aquí nos describe muchos propósitos de la palabra y lo que busca en un sentido completo es hacernos maduros. Necesitamos ser cristianos maduros, completamente capacitados para lo que Dios nos ponga a hacer, pero también para poder ser sostenidos en la verdad de Dios cuando estamos viviendo en estas adversidades. Y la adversidad puede ser un escenario de mucha frustración para aquellos cristianos que no conocen la verdad de la palabra, porque quizá en medio de esos escenarios, si tú no conoces la palabra de Dios, tú empiezas a tener expectativas de Dios que son incorrectas y luego se generan malos entendidos y luego estamos frustrados y heridos con Dios porque Dios no respondió como nosotros esperábamos, pero quizá Dios nunca nos prometió, nunca nos dijo eso que nosotros en un momento pensamos o entendimos. Porque mira, yo quiero decirte en esta mañana que Dios no nos promete que nos va a sanar cuando estamos enfermos. Dios no nos promete que no va a haber muerte. Dios no nos promete que no vamos a vivir cosas muy, muy, muy complicadas. Pero Dios sí nos promete que Él está con nosotros. Qué maravilloso. Dios nos promete que en medio de lo que vivamos no estamos solos. Él siempre, siempre, siempre está con nosotros. Él nos promete que Él será fiel para ayudarnos y sostenernos. Él nos promete que cuando atravesemos ese valle de sombra de muerte, ese valle de la aflicción, Él estará allí con nosotros. O sea, nos promete muchas cosas maravillosas. Así que yo creo que este tiempo no solamente es el tiempo de conocer la verdad de la palabra, sino también usarla bien, porque es lo que le dice, lo que le recomienda el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:15 a su discípulo Timoteo. Él le dice, tienes que usar bien la palabra de verdad. Y en este caso, ¿cómo vamos a usar bien la palabra de verdad si no la conocemos? Necesitamos conocerla para poder usarla bien. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de usar bien la palabra fue el del Señor Jesús. Es el del Señor Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. El Señor Jesús en las 3 tentaciones, Él respondió con la verdad de Dios. Él supo usar bien la palabra de Dios y venció la tentación. Así que en medio de las cosas que vivimos necesitamos poder conocer la palabra, la verdad y usarla bien. Cuando vienen esos argumentos del diablo, nosotros podemos usar la palabra de Dios para
para derribarlos. Cuando vienen argumentos humanos de nuestra carne, ¿cuántos argumentos se levantan en medio de nosotros en esos momentos? A veces la victimización, Señor, porque a mí, Señor, me has abandonado, Señor, ¿dónde estás? Señor, te hablo y parece que no escuchas. O sea, tantos argumentos, tantas voces que vienen a nosotros en este tiempo. Por eso la palabra de Dios tiene que ser la voz que prima por encima de todas las voces, porque entonces yo podré ser sostenido. Y yo recuerdo que en la UCI, la gran batalla que yo tuve fue con el diablo, porque el diablo me susurraba una y otra vez, te vas a morir, te vas a morir. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo le dije a Dios, Señor, yo no sé si tú quieres que yo viva o tú quieres que yo muera. Si me preguntas a mí, yo estoy lista para partir, creo que he vivido lo mejor posible, pero me gustaría seguir aquí porque creo que aún hay cosas que me falta por hacer. Me gustaría seguir siendo la esposa de este hombre maravilloso que Dios me ha regalado, seguir compartiendo mi vida con él. Me gustaría ver a mis hijos crecer, me gustaría verles casarse, me gustaría sostener a mis nietos, me gustaría ver que la iglesia que tú nos has puesto a pastorear y que fundamos pueda verla fructificar, crecer, etc. Y yo recuerdo que yo hablé con Dios y le dije lo que yo quería y lo que yo deseaba, pero al final le dije, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que para mí esa respuesta en medio del diálogo que yo tuve con Dios, a mí me dio paz. Y yo no sabía, insisto, si Dios quería que yo viviera o muriera. Pero en ese momento el argumento de Satanás perdió valor, porque yo pude escuchar el corazón de Dios y rendirme a lo que Dios quería hacer en mi vida en ese tiempo. Así que necesitamos entender que la palabra de Dios es el antídoto perfecto para todo ataque del enemigo contra nosotros. Recuerda que en este tiempo el enemigo querrá destruirte, el enemigo querrá que haya pérdida en ti, pero el propósito de Dios es vida en abundancia, plenitud. Así que necesitamos entender esto. Y cuarto punto, busca el peso de gloria. Busca el peso de gloria. Y estamos hablando aquí de algo intencional. Tú necesitas buscar ese peso de gloria. Este pasaje de 2 de Corintios 4, del 17 al 18, que nos habla de esto, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí tenemos varias ideas preciosas, y la primera de ellas es que nos está hablando de una leve tribulación momentánea que produce, es decir, debe llevar a un fruto en nuestra vida, producir algo en nuestra vida, y nos habla de un excelente y eterno peso de gloria. Y yo creo que ese excelente y eterno peso de gloria se refiere a que el carácter de Cristo es formado en nosotros, a que hay una transformación en medio de esos procesos de aflicción, de tribulación, y el carácter de Cristo es formado en nosotros. Hay más de Él y menos de nosotros. Pero también nos da aquí una clave que es muy interesante, y es cuando nos dice en el versículo 18, no mirando. Y aquí encontramos dos ideas, un llamado a mirar y un llamado a no mirar. Y dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y esto nos habla de una perspectiva de lo que vemos y de lo que no vemos. Y yo entiendo que Dios nos llama a tener una perspectiva espiritual en medio de lo que estamos viviendo. Ya no se trata solamente de lo que vemos nosotros aquí, de este escenario de realidad que estamos viendo, sino que nos habla como de una perspectiva donde interpretamos lo que estamos viviendo y entendemos que hay unos propósitos maravillosos de parte de Dios a través de lo que estamos viviendo. Es decir, poner los ojos en lo trascendental, en lo valioso. A veces estamos pasando estos momentos de dificultad y estamos enfocados en el dolor. Mira esta idea, no mirando lo que se ve. Y estamos mirando el dolor, estamos mirando la frustración, estamos mirando la impotencia. Y eso no nos produce nada bueno en nuestro interior. Al contrario, lo que hace es que sea más doloroso.
De hecho, hay estudios que hablan de que la expectativa del dolor hace que el dolor sea más fuerte. Por eso a veces nos distraen cuando tienen que hacernos algo doloroso. Y eso nos pasa comúnmente. Cuando estamos enfocados en el dolor, todo lo demás desaparece. Y entonces solamente queremos que la prueba termine porque ya no la soportamos. Pero si realmente tenemos la perspectiva espiritual y entendemos que hay propósitos de Dios, entonces, ¿saben qué podemos hacer? Podemos confiar y podemos rendirnos. Y cuando confiamos y nos rendimos, entramos en paz. Entonces ya no hay prisa por salir de esto. Ya nuestra oración es, Señor, que se cumpla el propósito. Señor, haz lo que tengas que hacer a través de este tiempo. No quiero salir de esta experiencia sin que realmente se produzca la vida, la transformación, aquello por lo cual tú estás permitiendo esta experiencia difícil. Y yo recuerdo la historia, recuerdo a mi esposo, ese día cuando a mí me llevan a urgencias y estoy grave y le dicen a él que quizá de esa noche, yo no pasé esa noche, no sobreviva esa noche. Y él estaba allí en la UCI esperando, era tarde, medianoche, esperando a ver si le dejaban entrar. Y él me cuenta que él allí en la UCI, él se arrodilló y tuvo una oración con el Señor. Y él le dijo al Señor, Señor, tú sabes que yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Tú sabes lo que yo siento por Patty. Señor, pero si es tu voluntad llevártela, yo te seguiré amando. Ayúdame a ser el padre y el pastor, el siervo que tú quieres que yo sea. Y yo recuerdo cuando mi esposo me compartió esa escena, porque en medio de todo lo que vivimos como familia, y quizá tú te identificas con esto, hay propósitos, pero también hay tratos particulares con cada uno. Él tuvo su monte de rendición, su momento de rendición. Yo tuve mi momento de rendición. Mis hijos tuvieron su momento de rendición. Aunque haya una gran prueba, Dios va a trabajar en nuestras vidas de manera particular. Estamos en una gran cuarentena y Dios está trabajando en nuestras vidas de manera particular. Y lo que quiere trabajar en ti quizá no es lo mismo que necesite trabajar en mi propia vida. Pero sea el motivo, el propósito, lo importante es que podamos rendirnos y confiar en que Dios es un Dios perfecto, que no es arbitrario, como dije al principio. Él es un Dios que todo lo hace y todo tiene sentido, aunque a nosotros nos cueste identificarlo en principio, pero siempre todo lo que Dios hace tiene sentido. Y quiero terminar con una historia preciosa que personalmente creo que habla mucho en un sentido metafórico de todo esto que estamos hablando, porque empezamos hablando de esta idea de la resiliencia. Y necesitamos, como hijos de Dios, entender que es imprescindible pasar, es imprescindible que aprovechemos esta oportunidad para que Dios pueda trabajar en nuestra vida, para que Dios produzca un fruto abundante en nosotros, para que produzca vida y vida en abundancia, para que produzca riqueza, para que todo esto que puede ser tan difícil realmente sea una victoria. Y es la historia de la mariposa, la metamorfosis de la mariposa. Personalmente me encanta esta historia. A los que les gusta la biología, pues vamos a recordar un poquito de este tema. Y la mariposa en su proceso de vida tiene 4 etapas. La primera es cuando la mariposa es huevo. El segundo paso es cuando ella es oruga o larva, y durante este periodo la oruga come y come y come y devora todo alrededor. Y de hecho ella come tanto y crece tanto que llega a momentos donde su piel se rompe y entonces nace una nueva piel. Y esto ocurre unas 4 o 5 veces durante esta etapa de su vida siendo oruga, es lo que se llama la muda, y en algún momento deja de crecer, deja de devorar y de crecer. Y entonces vamos a la tercera etapa, que es la crisálida. Y esta es una etapa que me parece súper interesante. En esta etapa parece que no estuviera ocurriendo nada adentro, ¿vale? Pero adentro todo el cuerpo de la oruga está siendo transformado. Y llega un momento donde se vuelve como un caldo. Y en ese instante
por supuesto, ella es crisálida y ella tiene que convertirse en mariposa. Pero en ese momento hay unas células que se llaman los brotes imaginales que han estado allí durante toda su vida y le dicen, le dan la dirección de que ella tiene que convertirse en mariposa. Pero a su vez, cuando se activan estas células imaginales que le dicen que ella tiene que convertirse en mariposa, que nació para convertirse en mariposa, que está destinada a ser mariposa, todo el sistema inmune de ella empieza a atacar las células imaginales para que ella nunca se convierta en mariposa. Es interesante. Y entonces empieza una lucha entre lo que ella ha sido destinada a ser y entre lo que quiere estorbar para que ella no lo sea. Y al final este proceso puede durar en algunos casos días, semanas, y se hablan hasta de 2 años. Finalmente, si algo externo no ocurre, ella se va a terminar convirtiendo en mariposa. Y yo pensaba en todo este tiempo que estamos viviendo, hay procesos y hay propósitos de transformación en nuestra vida. Necesitamos salir de esta experiencia siendo mejores hijos de Dios, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores en todos los sentidos. Necesitamos que esta experiencia realmente nos cambie. En estos días escuchaba a alguien decir, hay muchas teorías de que vamos a salir cambiados, muy cambiados, que ya no seremos los mismos. Y hay otras teorías que dicen, no, el hombre es muy bueno en olvidar. Al final, al principio, nos afectará un poco, cambiaremos un poco, pero luego volveremos a ser los mismos. Yo creo que el desafío nuestro como hijos de Dios es que realmente este tiempo produzca el propósito de Dios en nuestras vidas y que los cambios que ocurran en nosotros sean cambios permanentes, que nunca más seamos iguales, porque ha habido tal experiencia de intimidad con Dios que realmente seremos otros. Amados, Dios nos está llamando como iglesia en este tiempo a hacer luz. Dios te está llamando a ti a hacer luz. Los procesos de transformación afuera siempre empiezan primero en nuestro corazón. Así que yo te invito a que inclines tus ojos allí donde estás. Vamos a orar juntos en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que podamos ser sensibles a todo lo que Él quiere hacer en nosotros en este tiempo. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por todo lo que has hablado a nuestras vidas. Señor, te queremos dar gracias, como dice tu palabra, gracias en todo tiempo, sabiendo que tú eres un Dios bueno, justo, amoroso, fiel, todopoderoso, que tú eres el Dios todopoderoso para hacer todas las cosas. Y ese Dios todopoderoso es el Dios al que podemos llamar Padre, el Padre amoroso, que nos cuida y nos sostiene. Gracias por esta experiencia que estamos viviendo, que aunque es una experiencia adversa y dolorosa en muchos sentidos, tú estás usándola para trabajar en nuestras vidas y producir procesos profundos de transformación. Hoy oramos, Dios, con toda humildad y te pedimos que estos procesos de transformación ocurran en nuestro interior. Señor, rendimos nuestros corazones a ti y te decimos, no nos saques hasta que realmente seamos mudados y transformados. No nos saques de esta prueba hasta que tus propósitos en medio de ella se cumplan en nuestras vidas. Queremos con todo nuestro corazón ser mejores en todos los sentidos. Y gracias por la obra preciosa de tu Santo Espíritu, que nos ayuda en medio de todo lo que vivimos. Fiel Dios, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda tomar un tiempo para enviar tus diezmos u ofrendas. Puedes hacerlo a través de transferencia bancaria. Sigue siendo fiel. La obra continúa. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Este lunes retomamos nuestros grupos de crecimiento a través de la aplicación Zoom. Ponte en contacto con tu líder de grupo para más información y no dejes de conectarte. De lunes a jueves, altar familiar, a las 8 de la tarde. Tiempos en familia, donde todos nos conectamos y buscamos a Dios. Y como siempre, recibiremos una porción de su palabra, que nos ayudan a reflexionar y sobre todo, no dejar de crecer. Viernes, nuestra reunión especial de adoración. Un espacio único para buscar el rostro de Dios. También juntos, conectados a la misma hora, generando un solo corazón en la búsqueda de un mismo Señor. Este sábado tendremos nuestra reunión de jóvenes online a las 4:30 de la tarde, aún en casas, pero juntos. Para los que están en el reto de memorizar la palabra, en el Club de la Lámpara, en este tiempo más que nunca, persevera y permanece. Importante, no olvides que a las 12 comienza nuestra iglesia infantil en casa. Conéctate en familia y disfruta este tiempo especial con tus hijos. Y el próximo domingo, no olvides conectarte como siempre a las 10:30 de la mañana, unidos online, para alabarle y escuchar su palabra. Que tengas una semana muy bendecida. Hasta pronto.